Muy buenos días a todos y bienvenidos a Directo a la Sierra en Canal Sierra de Cádiz. Hoy jueves 29 de julio tenemos muchas noticias que contar, hablaremos del COVID, del tiempo, de noticias relacionadas con la sierra, pero hoy vamos a hacer algo especial y creo que hay temas que trascienden a lo que es lo que nosotros informamos que es la Sierra de Cádiz, y son temas globales que, por suerte o por desgracia, algún día esperemos que no, pero que pueda llegar a ocurrir aquí y demás. Entonces hoy tenemos una entrevista especial porque vamos a hablar con un artista cubano que está afincado ahora mismo aquí en Madrid y que nos va a hablar sobre eso que está ocurriendo en Cuba y que bueno, que lamentamos profundamente porque es algo bastante grave y bueno, vamos a intentar pues abordar un poco con Richard Somonte, que es nuestro compañero que nos va a hablar un poco de la situación de Cuba, bueno, principalmente porque es cubano y después, bueno, porque aunque está ahora mismo en Madrid, pues bueno, sigue luchando por eso que está ocurriendo en Cuba y que la verdad que es bastante grave. Buenos días, Richard. Buenos días, muchas gracias. Bueno, Richard, más o menos, porque hemos estado hablando antes fuera de la cámara un poco para dar un breve repaso a lo que está ocurriendo en Cuba. ¿Qué podrías decirnos, Richard, de lo que está ocurriendo exactamente ahora mismo en Cuba? O sea, ¿cuáles tus impresiones ahora mismo y por qué llevamos cerca de un mes o mes y medio con tanto disturbio, con tantas peleas, tantas detenciones, tantas manifestaciones ahí en Cuba? Bueno, ahora mismo en Cuba, según la noticia de la prensa oficial, hay paz. O sea, yo digo que es paz entre comillas porque realmente es una paz lograda a través de la intimidación, de la represión, y bueno, básicamente eso es miedo y coacción. Pero ya hace alrededor de 15 días o un poco más del día 11 de julio, que fue cuando se manifestaron, yo diría que miles o decenas de miles quizás de cubanos a lo largo de todo el país. Una manifestación que comenzó en un pueblo llamado San Antonio de los Baños. Esa manifestación pacífica se transmitió en directo y alcanzó una visualización enorme, y entonces a raíz de eso en muchas de las provincias, casi todas las provincias de Cuba, pues se desató un estallido social. O sea, salió muchísima gente a la calle a protestar, a decir consignas como libertad, patria y vida, que es la consigna que se opone a la ya antigua patria o muerte, que es la consigna del Partido Comunista. Libertad, patria y vida, abajo el comunismo, comida, medicamentos. Estamos viviendo ahora mismo en Cuba una crisis sanitaria impresionante, una crisis económica devastadora, una crisis sociopolítica, cultural, crisis básicamente total. Y entonces esto es un acontecimiento importante porque a lo mejor aquí en España estamos acostumbrados a que la gente se manifieste, es algo normal, la gente sale y protesta, es completamente legal, incluso es frecuente. Pero en Cuba eso no existe, o sea, no existen posibilidades de que tú te expreses en contra del gobierno, porque eso es como básicamente un delito, incluso en la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Al salir todas las personas a la calle, en muchísimos puntos de Cuba, pues el gobierno da una orden de combate de los revolucionarios, que no son más que policías vestidos de civil, hay muchísima evidencia de eso, a combatir a los manifestantes. Y entonces se ejerce una ola de violencia sobre ellos, y en un día y esa madrugada, pues, digamos que apaciguan la situación y comienza entonces un proceso de juicio sumario y de encarcelamiento y de detenciones arbitrarias que no ha parado hasta hoy. Entonces, ya te digo, ahora mismo, si me preguntas, te diría que hay paz, entre comillas, pero una paz a base de intimidación. Hay miedo en Cuba. Claro, porque nos decía, bueno, a ti te toca de sobremanera porque tienes familia allí en Cuba, ¿no? O sea, que tienes ahí el temor de tu familia, ¿no? Sí, bueno, a ver, mi mamá está en la casa tranquila y mi tía también, son médicos, o sea, está todo tranquilo, bien en La Habana, en un lugar donde no hubo ningún tipo de problema, así que están bien, ahora mismo. Vale.
Me comentabas que también estuviste en la manifestación, ¿no?, que se hizo aquí en España, en Madrid, ¿no?, que se han hecho varias, pero la última fue hace pocos días, en la que, bueno, pues mucha gente de Cuba, ¿no?, y también gente de aquí de España, pues promovía pues esa libertad que ahora mismo no tiene el pueblo cubano, ¿no? Ay, parece que se ha quedado un momento, tenemos ahí, parece que algunos problemas. Vale, mientras recuperamos la conexión, vamos a ver, porque se ha quedado ahí, estábamos ahí. Mira, ahora parece. Ya está. Vale, perfecto, ya podemos seguir. Que te comentaba, Richard, que hace poco estuviste en la manifestación en Madrid, ¿no?, como a favor de bueno, pues esa libertad de Cuba que ahora mismo no tiene, ¿no? Sí, a ver, se han desarrollado, a raíz de que la gente salió para la calle en Cuba, pues se han desatado también mundialmente muchísimas manifestaciones de los cubanos, en contra de la dictadura y a favor de un cambio, ¿no?, para nuestro país. Tú ten en cuenta que según Naciones Unidas, aproximadamente el 15% de la población de Cuba está afuera, básicamente en Estados Unidos, España y en todo el mundo. Y ya te digo, creo que no es el 15%, probablemente sea el 20-25%. Estamos hablando de probablemente 3 millones de cubanos fuera de Cuba. Teniendo en cuenta que la población es de 11 millones, pues es un porcentaje alto. Y te digo que de la gente que se va de Cuba, la gran mayoría es porque no está contento o no está conforme con el sistema que haya existido. Entonces sí, han sido muchísimas manifestaciones. Y hay un tema aquí que me gustaría hablar, sí. Que es sobre el discurso de la igualdad que nos han vendido durante todo este tiempo. La pregunta es la siguiente: ¿de qué igualdad tú me hablas si estás excluyendo a 3 millones de cubanos, un 20% de la población, y básicamente los estás llamando gusanos, mercenarios, apátridas, ofendiéndolos constantemente, sin respeto ninguno, porque no tenemos ningún respeto los que estamos en contra de la dictadura? Y sin embargo, ya te digo que una de las mayores fuentes de ingresos de nuestro país son las remesas que mandamos nosotros a nuestros familiares en Cuba. Estamos hablando de, cientos de millones de dólares anuales. O sea, es una de las principales entradas. Entonces es una especie como de chantaje, como de, mira, eres un gusano, eres un mercenario, pero mándame tu dinero para mantener a tu familia y ya de paso te decomiso gran parte de ese dinero. Pues cuando tú envías dinero a Cuba, el Estado se queda con un 10% y el resto del dinero se lo da en moneda nacional, que eso no vale nada. Pero lo que es el efectivo se lo queda todo. Entonces es una igualdad que no me gusta mucho. Que no es igualdad. De igualdad no tiene nada. No, claro, porque hablábamos de los sueldos que hay en Cuba, ¿no?, que nos decía que en torno a $40, ¿no?, me comentabas al mes, ¿no? Sí, exacto. Vivir en Cuba de tu salario es básicamente es imposible. Entonces, ¿cómo vive la gente? Tú ten en cuenta que un salario promedio ahora mismo está entre los 20 y los 40 euros, un salario medio. Y los productos de primera necesidad valen 3 o 4 veces lo que valen aquí, el aceite, el arroz, los frijoles. O sea, es imposible vivir con 40 euros mensuales cuando un par de zapatos te cuesta 100, por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿qué hace la gente? Y eso está súper establecido en Cuba desde hace años. La gente roba en los centros de trabajo. Digo los centros de trabajo porque, como es un país comunista, el 90% del sector productivo es estatal. Entonces, la gente trabaja para el Estado. Entonces, la gente roba y eso está como establecido. Es como una especie de corrupción ya crónica que está a todos los niveles, desde un médico probablemente, un maestro, un ingeniero, un dirigente. Entonces, es una economía caótica, Claro, y también hablando de esto que nos comentabas de todas las personas cubanas que están fuera de su país porque no estaban bien en Cuba, nos hablabas que también es muy complicado salir del país, ¿verdad?
Exacto, o sea, salir del país a Estados Unidos, por ejemplo, que es donde más la gente va, te puede costar alrededor de, como mínimo, un mínimo de $10.000. O sea, un cubano promedio no tiene $10.000 de ninguna forma, o sea, es imposible. Entonces, si algún familiar se lo envía o algo así, pues se va. Luego está el caso de la gente que se van en balsa, que mueren, ¿no? Ahora mismo no tengo los datos exactos, pero vamos, son decenas de miles de muertos en el mar intentando irse a Estados Unidos. Claro, porque por allí me imagino que las aguas, yo creo que es un poco lo que pasa aquí cuando vienen en patera de África al estrecho, por ejemplo, de España. Exactamente. Y yo creo que allí las aguas me imagino que serán igual de rebeldes y de fuertes para poder cruzar el estrecho, porque es que es lo que hablamos, porque después hablaremos un poco más detenidamente de lo que opina mucha gente aquí en España, porque hay varios sectores, no todos piensan de una manera, pero una persona que es capaz de coger una balsa y escaparse de su propio país hacia otro lado, sabiendo que es posible que no pueda llegar a cruzar, es una persona que no está bien en su país. O sea, lo que yo no puedo entender es que haya gente que diga que no, que eso lo hacen porque quieren. No, hombre, eso lo harán porque es que no tienen otra forma de vivir, ¿no? O los que te dicen que eso es culpa del imperialismo. Claro, es lo que quería hablar yo, porque en España, pues bueno, con esto de la pandemia, pues estamos otra vez como divididos, ¿no?, de izquierda y derecha, pero hay sectores de la izquierda que hablan mucho de Venezuela, de Cuba, del comunismo, y es como que hablan de un mundo feliz, un mundo idílico en el que todo el mundo, hablábamos de esa igualdad, entre comillas, en el que todo el mundo no se muere de hambre, en el que, porque, por ejemplo, de Cuba siempre hablan, que esto yo no lo sé, sí es verdad, pero siempre hablan de que hay una gran enseñanza, gran sanidad, hay muchísimas cosas que eso es verdad que hay grandes médicos y grandes profesores y grandes catedráticos cubanos, pero la mayoría están fuera. Es que por eso yo no entiendo que se defienda un sistema así cuando mucha gente se está yendo. Cuando estamos viendo, por ejemplo, a mí que me toca periodismo, me da muchísima pena que hay un montón de encarcelamientos periodistas que no pueden ni siquiera informar de lo que está ocurriendo en Cuba, y eso para mí me parece súper fuerte viviendo en España, pero claro, es lo que hablaba. No sé qué opinan más o menos, si está a favor o bueno. El problema básico aquí es el siguiente. En un sistema totalitario, los disidentes, los opositores, pues son considerados enemigos directamente. Y en el caso de Cuba, que todo es como militarizado y todo es como con una estética militar y una filosofía militar, pues son enemigos de guerra. Un disidente político, un opositor de toda la vida, pues se convierte en un enemigo. Y entonces ahí es donde entran los periodistas, los artistas, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, que hay en Cuba, enemigos. Somos considerados enemigos de la patria, porque ese es el otro problema. Lo primero que hacen es hacer un secuestro de la palabra patria. O sea, convierten a patria en Estado y a patria en Partido Comunista. Entonces, todo el que se oponga al Partido Comunista, eso está en la Constitución, que la Constitución de Cuba es una aberración intelectual. Entonces, al tú emparejar la patria con el Partido Comunista, por ejemplo, si te opones al Partido Comunista, además que hay miles de motivos para oponerse a ellos por ineficiente, pues eres un enemigo de la patria. Entonces, si eres un enemigo de la patria, pues te reprimo, te golpeo, te encarcelo, te intimido, básicamente hago lo que quiera contigo. Entonces, por ahí va el sistema totalitario, y la izquierda le gusta eso. Claro, y es que siempre veo, porque siempre hablan de enemigos, ¿no? Siempre el primer enemigo de Estados Unidos, Occidente, el capitalismo, siempre hablan de eso. Exacto. Pero claro, algo estás haciendo mal cuando tienes a gran parte de tu población fuera, que se tiene que ir porque no puede vivir en Cuba, a otra parte encarcelada, y al final eso te queda un mínimo de la población que a lo mejor, como hemos hablado antes, que puede vivir más o menos bien, pero porque tiene familiares militares o porque está cercano al poder, ¿verdad? Exacto. En Cuba viven bien las personas que tienen un familiar en el extranjero que mande remesas buenas, o una persona que directamente esté relacionada con el poder.
con algún alto dirigente de algún ministerio o de partido. Esas son la gente que tienen en Cuba más o menos un poco de libertad económica y un poco de inmunidad jurídica, y que hacen básicamente lo que les da la gana. Eso es una minoría. La gran mayoría de la gente en Cuba incluso no tiene familiares afuera, son gente que están en los campos, en los pueblos, y esos son los que salen a manifestarse. Si tú ves las imágenes, son gente humilde, son gente que anda a veces descalzo, sin una camiseta, más vestidos, delgados. Entonces, a eso le llaman gusanos. Ahí están las imágenes. O sea, le llaman gusanos, le llaman mercenarios, financiados por la CIA. Es un discurso ya como antiguo. Sí, ahí vemos otra vez que sea la imagen otra vez que se ha congelado de nuevo. Esperamos que recuperemos la conexión con Richard Somonte. La verdad que yo me imagino, y todas las personas que están en su casa, estamos aprendiendo muchísimo, y bueno, es una realidad que a veces parecemos, cuando vivimos en España, que es una realidad que parecemos normal, de poder manifestarnos, de poder salir a la calle a ejercer nuestro derecho de manifestación, de saber lo que nos corresponde, y a veces pues no nos damos cuenta que hay muchísimos países, por desgracia, en el mundo que están en situaciones que no son lo ideal, lo correcto, y que bueno, la represión es algo grande. Vemos, la verdad, que hemos tenido pocas conexiones. Parece que ya hemos vuelto de nuevo. Sí. Se me apaga la aplicación, no sé por qué. No, digo, esperemos que esto no sea nada de Cuba, porque ya con las conspiraciones... El teléfono está como sobrecalentado. Vale. Que bueno, hablábamos de eso, de las imágenes violentas, porque yo veía hace poco varios vídeos y te veía personas muy humildes hablando a los militares que estaban disparando, que no dispararan, por favor, que es algo pacífico. Vemos que ahí se ve la razón de las personas, que lo único que intentan es luchar por vivir un poco mejor, claro, que al final cuentan lo que todos queremos. Tú ten en cuenta una cosa, el comunismo... su sistema económico es un desastre, pero su sistema de dominación y su sistema de control y de digamos, mantenimiento del poder es impecable, ¿sabes? Es uno de los grandes logros del comunismo, de la revolución cubana, su sistema de contrainteligencia y de mecanismos de control. Entonces, en Cuba se crearon en el año 59 una cosa llamada Comité de Defensa de la Revolución, CDR, que básicamente es un organismo de contrainteligencia en cada cuadra. En cada cuadra hay una casa con una persona que gratuitamente se dedica a informar a un superior sobre cualquier movimiento contrarrevolucionario, lo que yo te digo que es oposición, pero ellos le llaman enemigo, y entonces te podrás imaginar que el mecanismo de control es impresionante. O sea, impresionante. Sí, eso yo recuerdo que en Rusia, hablando también de otro sistema comunista, que ahora, bueno, sí, aunque lo están camuflando, pero sigue habiendo un presidente perpetuo durante tantos años. Ahí también había algo parecido, el informante, el que al primero que se fuera de tiesto o se cambiara de bando o algo, rápidamente ya iban a buscarlo, porque alguien había informado de que estaba siendo el enemigo de la patria, ¿no? Porque ellos siempre tienen enemigos. Es increíble, porque hablaba ahora mientras estábamos sin conexión, y comentaba un poco eso, ¿no? Porque aquí en España a veces vemos, nos acomodamos de que es normal, ¿no? que uno pueda manifestarse, o es normal que uno tenga una serie de derechos, y lo vemos como algo establecido, pero a la que miramos un poco globalmente vemos que no es así, que por desgracia hay países que no están bien. Incluso aquí seguimos, mucha gente se queja, y yo lo que me gustaría preguntarte, porque yo conozco a personas y conozco a mucha gente, yo cuando estaba, por ejemplo, en la facultad, que amaban el comunismo y que querían irse a Cuba, y yo no sé qué les diría a este tipo de personas que sin saber o sin haber estado en Cuba dicen esta serie de cosas, porque viendo lo que nos cuentan y todo lo que estamos viendo, sigo sin entender que una persona pueda estar a favor de este tipo de actos, la verdad.
A ver, yo les diría que si les gusta la miseria y si les gusta que les digan lo que tienen que hacer constantemente y que no puedan hacer lo que quieran, pues que se vayan un año a Cuba y a lo mejor cambian de idea. O ayudan a construir el comunismo, o sea, que me parece genial. Ojalá y se pudiera hacer un intercambio de todos los cubanos que no creen en el comunismo con todos los comunistas de España, por ejemplo, y así resolveríamos el problema. Hombre, el comunismo no funciona históricamente, o sea, sí. Es una ideología cuyo único objetivo es el poder, es la perpetuarse en el poder. Claro, pero como siempre, como se le llena a veces la boca, hablo así porque me parece que es bastante triste que alguien apoye estos regímenes, ¿no? Porque yo estoy en contra de cualquier régimen, tanto de un bando como de otro, porque creo que los extremos al final son negativos para absolutamente todo. Pero claro, estar a favor de esto y decirlo abiertamente y sabiendo todo el sufrimiento que vemos en Cuba y en otros países que por desgracia están así, porque es que es lo que hablábamos, o sea, yo no puedo entender que alguien sea capaz de arriesgar su vida por irse a otro lado, entre comillas suponiendo que está bien en su propio país. Está claro que algo falla y que algo no va bien. Sí. Yo creo que ese es el gran dato, o sea, la gran estadística es la gran cantidad de personas que se van y los que se quieren ir. Ya te digo, en Cuba nada más que hay que ir a las embajadas de cualquier país para ver las colas inmensas que hay de personas que están deseando irse, y la gran mayoría es para quedarse, no es para ir de visita. Cubanos, tenemos un dicho que es el último que se quede que apague el morro. El morro es como un faro importante que hay ahí en la bahía de La Habana, o sea, como que se va a ir todo el mundo. Y hay otro dicho que es que se va a secar el malecón. Si se seca el mar, pues se queda Cuba vacía. Y, o sea, la emigración está en nuestra cultura popular y, o sea, no es un secreto para nadie, y mucho menos para el Estado cubano, que gran cantidad de cubanos, estamos hablando de millones de cubanos, se quieren ir y se han ido. Entonces, ese dato me parece suficiente como para ver que un sistema es disfuncional. Claro, y más teniendo en cuenta lo difícil que es irse de Cuba, ¿no? Por lo que nos has contado, de que a veces se tienen que ir o ilegalmente o por dinero que le venga del extranjero, porque si no es imposible, ¿no? Sí, y entonces otro tema que creo que es importante también aclararlo. A todo esto se le echa la culpa al famoso bloqueo norteamericano, que en realidad no es un bloqueo, es un embargo económico, son sanciones que establece el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Cuba directamente por la expropiación de un montón de empresas americanas en el año 59. Entonces, el tema es el siguiente: el bloqueo, o sea, el embargo económico, claro que dificulta el libre comercio del Estado cubano con los americanos. Y el tema es el siguiente: Cuba tiene relaciones económicas con más de un centenar de países, con China, con Rusia, con España, con Venezuela, con Canadá, sí. Con México, o sea, con Brasil. Cuba no prospera porque el sistema de la economía centralizada, del comunismo, que tanto les gusta, es un fracaso, o sea, es ineficiente completamente. En Cuba hasta la cafetería de la esquina es del Estado, el tipo que te vende un refresquito es del Estado, entonces el Estado no puede controlar tantas cosas. Claro. En fin, pero aquí está el dato curioso. El embargo económico tiene a Cuba en la miseria, ¿verdad? Pero el ejército, las patrullas de policía, los policías, todos tienen casa, todos tienen buena ropa, claro. Todos tienen buenos coches, armas hay toda la que tú quieras. Entonces, si te enfermas, pides una ambulancia, se demora 5 días. Pero si gritas libertad, la patrulla llega en 5 minutos. Entonces... Sí, es muy duro, la verdad que... Y otro gran gasto que tiene nuestro país es el gasto, que es el mayor daño que le han hecho al mundo entero, el gasto que tiene en propaganda. O sea, se gastan millones de recursos en propaganda para eso, para crear ese mito, esa mentira de que Cuba es el paraíso de la potencia médica. En Cuba los hospitales están en candela, como decimos nosotros. Yeah. O sea, están feos, exceptuando los hospitales de los dirigentes, el llamado CIMEX, que es un hospital que parece un hotel de 5 estrellas. Entonces, ni hay igualdad, ni hay libertad definitivamente, ni libertad política, ni libertad económica, ni libertad de movimiento, ni libertad de pensamiento, no la hay. O sea, la hay dentro del Partido Comunista. Fuera de ahí, ya te digo, eres un enemigo.
Pues Richard, la verdad que ha sido un placer hablar contigo. Creo que era bastante necesario un poco para que la gente se diera cuenta de lo que de verdad está ocurriendo y no de lo que a veces nos cuentan en según qué sectores. Y la verdad que algunas cosas la verdad que te dejan bastante mal cuerpo, porque bueno, por desgracia, yo por ejemplo siempre, yo al vivir en la provincia de Cádiz siempre se ha dicho que La Habana y Cádiz se parecen mucho, o sea, siempre ha habido eso y es un sitio que la verdad que siempre me hubiera gustado ir, nunca he ido, Cuba, porque siempre todo el que ha ido de vacaciones y después ha vuelto, ha dicho que es un paraíso, que es súper bonito, que el carácter cubano es muy alegre, es muy dicharachero, o sea, que es una pena que un país tan bonito como Cuba y con tantas posibilidades y en una zona en la que se encuentra tan turística y tan con tantas cosas buenas que podría tener y se encuentre en el sitio en el que está. Esperemos que ojalá, ¿no? Porque esto por desgracia no creo que termine en poco tiempo, pero sí ojalá a largo plazo la cosa cambie y entre la democracia de verdad a Cuba y que bueno que mejore la situación, y espero que bueno que las cosas cambien. Y vemos que bueno que ya se ha vuelto a cortar y lo vamos a dejar ya aquí. Creo que ha sido bastante interesante la charla. No sé si vuelve. Ahí se ha cortado. Bueno, pues era eso, Richard. Te agradecemos que hayas estado con nosotros y hayas explicado un poco la realidad de lo que de verdad está ocurriendo en el país de Cuba. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Muy contento por esta posibilidad. Muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Richard. Y esperemos que que con el tiempo mejore la situación en Cuba, ojalá, porque sí, se lo merece como país. Vale, hasta pronto, Richard. Venga, un abrazo. Y bueno, pues vamos, hemos tenido esta charla. Yo creo que ha sido bastante edificante para todos y para ver un poco, pues bueno, que por desgracia hay otros países que no se encuentran en la misma situación que en España, pese a todo lo que se diga de España, y que bueno que hay que pensar bien las cosas antes de decirlas y que no todo es como nos lo cuentan. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos aquí en Directo a la Sierra.